El gobierno propagandea con lo bien que nos va en economía, pero este post nos va a poner en contacto con la realidad. Sube el amor al terminar prórrogas y periodos de gracia de crédito diferido durante la pandemia. Según el reporte de la ASFI, hasta febrero la tasa por préstamos impagos llegó a 3.4%, superior en 17.24% registrado en el mismo periodo del año pasado. Estas no son, por supuesto que no son buenas noticias. Mañana José va a hablar con especialistas en economía para que nos expliquen sobre esto. Pero al mismo tiempo, porque hay que hacer incremento salarial porque no estamos tan bien, entonces el gobierno tiene que darle algo, ¿saben para qué? Para que los dirigentes sindicales puedan justificar su pega como dirigentes sindicales, aún a costa del que es empleador. Claro, al Estado no le importa porque no le aumenta a los empleados públicos, pero los obliga a los empleados particulares o privados a que a los empleadores los obliga a que aumenten. A ver, ponelo a Gary Rodríguez. Estamos próximos a una fecha que es histórica por los acontecimientos, pero que es muy esperada de un tiempo a esta parte por parte de la clase laboral en nuestro país, más que todo por la situación de los incrementos salariales. ¿Están las condiciones dadas para poder acceder a la demanda que hace la dirigencia obrera y que han dado en negociación con el gobierno? De ninguna manera. La respuesta clara y contundente: de ninguna manera es posible aceptar un incremento del 8% al salario mínimo y del 7% al salario básico, como ha planteado la COP y viene presionando una vez más al gobierno para que se haga realidad. ¿Por qué razón? Porque el país no está en auge, no está en bonanza. Al contrario, la situación económica en general es delicada y particularmente para esos empresarios que se desenvuelven en el sector legal, en el sector formal de la economía y que lo arriesgan absolutamente todo para sacar adelante este país, generando empleos dignos, empleos sostenibles en el tiempo. No puede ser posible que la COP se tenga que abstraer de esta realidad y muy graciosamente pretenda un incremento del 8 y del 7% cuando ni siquiera el pasado año fue en esa magnitud. Recordemos que en el 2023 el incremento salarial obligatorio fue del 5% al salario mínimo y del 3% al básico, considerando que en la gestión 2022 el país creció 3,61% y la inflación fue del 3,12%. Tomando como antecedente estos números, en la gestión 2023 tenemos el dato de que la inflación fue de apenas 2,12%. Ese es el dato puro y duro del INE. Y el crecimiento de la economía hasta septiembre del pasado año fue de 2,3%. De tal suerte que ni siquiera se debería considerar los niveles del 5 y del 3% al mínimo y al básico respectivamente. Pero algo más, el año pasado fue un mal año en general para la economía. No crecimos lo que se esperaba, las exportaciones cayeron en 2.800 millones de dólares y eso va a impactar en esta gestión. Hemos tenido un déficit comercial después de 3 años consecutivos de superávit. Hemos tenido solo en Santa Cruz 185 puntos de bloqueo, 211 días de anormalidad en el trabajo. Eso significa casi el 60% del total de los 365 días del año. Y toda esa consecuencia sumado a la escasez del dólar, la subida de su costo, el encarecimiento de los insumos, las materias primas que importamos, la subida de costos de producción y este año ya un anticipo del Banco Mundial que la economía va a crecer solo 1,4% y del Fondo Monetario Internacional que dice que creceremos 1,6%. Sumémosle a ello la caída de las exportaciones en los primeros 2 meses del año. Las exportaciones en
entre enero y febrero comparativamente al año pasado han caído 23% en valor. Eso significa una disminución de 378 millones de dólares en 2 meses. La situación del país se complica además cuando el cambio climático golpea ferozmente al principal departamento productor de alimentos, Santa Cruz, en el área este con sequía y ahora el norte integrado con inundaciones. Por las dos partes, pérdidas en lo que respecta a la sequía, 300 millones de dólares que los agricultores no van a disponer. Y en el caso de la exportación, como no va a haber 800.000 toneladas, como estima ANAPO, pues no va a haber los derivados en forma de torta, harinas, aceites crudos, aceites refinados de soya, y eso va a significar otros 400 millones de dólares menos de ingresos a nuestra economía. Y ahora en el norte integrado, la tercera parte de la producción bajo el agua sin poder recuperarse, sin poder cosecharse la soya. Todo esto configura un panorama negativo para la economía. Sumémosle el contrabando que se campea por todos los mercados. ¿Cómo podríamos obligar a ese pequeño puñado ya de empresarios que significan el 20% de la economía, donde se emplea pagando tributos, pagando beneficios sociales, con todas las de la ley? La consecuencia de esto, ¿qué podría ser? Que el empleo formal y legal disminuya por causa de que las empresas que no están en condiciones para dar un incremento alto, simple y llanamente despedirán gente. Habrá también el caso de aquellas empresas que se pasen por razones de sobrevivencia al sector informal, donde no hay respeto de horarios, no hay seguridad industrial, no hay pagos de los beneficios, contemplaciones para con el trabajador. Se ha hecho un cálculo que si se aplicara ese 8% de incremento al salario mínimo nacional, el costo de un empleado, considerando las obligaciones patronales en términos de caja de salud, pago a la gestora, la provivienda, los subsidios, prenatal, postnatal, aguinaldos, previsión para indemnización, previsión en lo que respecta a la antigüedad que se incrementa, los dominicales que cuestan más caro, los pagos de los feriados, etc. La carga para el empleador aumentaría un 40 o 41%. Estamos en posibilidades de obligarle a que tenga que incrementar en semejante magnitud, poniendo en riesgo no solo la empresa, sino también los empleos de los trabajadores. Una vez más, se le fue la mano a la COP, pero claro, es muy fácil ser un dirigente declarado en comisión por decenas de años sin trabajar, ganando como quisieran muchos trabajadores ganar. A ellos no les afecta, pero sí a ese empresario, a ese empleador que curiosamente está al margen de la negociación, cuando la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, establece con meridiana claridad que para temas de incremento salarial no tiene que haber pues un diálogo entre la COP, entre los trabajadores y el gobierno, sino entre quienes arriesgan, invierten, apuestan por el país y generan empleo para esos trabajadores juntamente con el gobierno. Es un diálogo tripartito. Es lamentable. Esto es clave, lo que dice Gary Antonio Rodríguez, mi querido amigo. El trabajador del Estado, el minero, el de yacimiento, que son los que están en las centrales obreras, determinan por encima del trabajador privado. Nunca han tenido idea de lo que se trata allá al otro lado. No saben del sacrificio que es para el productor llegar a fin de mes, mantenerle a la empresa y pagar sueldo. Y no quieren y descartan permanentemente, y yo no sé por qué no hay una queja ante la OIT con una cosa de esta. No les da la gana de convocarlo al otro.
Yo sé que el gobierno no tiene argumentos y que el gobierno quiere quedar bien con la Central Obrera, que habla a nombre de todos. En un país racional, el diálogo debiera ser trabajador-empresario. Si no llega a un acuerdo, entonces se presenta un laudo ante autoridades que puedan definirlo. Pero créanme que es muy complicado lo que se está pretendiendo. Y seamos francos, 2% es un incremento. ¿El 2% es un incremento? No es. Ellos mismos lo dicen, es simbólico. Les hemos enseñado a los privados que podemos. Todo es parte del juego del gobierno, porque el gobierno no le aumenta a los privados, a los públicos. No les aumenta. A sus empleados no cobran de más. No cobran de más. Entonces, hay una disparidad muy grande y Gary la maneja muy bien. Sigamos escuchando. Es lamentable que esto ocurra porque se están poniendo en riesgo miles y miles de empleos, pero además lo poco que ya nos está quedando de empresa privada, legal y formal en el país. Pero son los miles y miles de empleos estables que ya hay, a lo que tenés que sumarle la imposibilidad de contratar más gente, de ampliar el espacio para 150,000 personas, o tal vez más, que todos los años entran al mercado laboral. Es muy complicado, lo que están pretendiendo hacer es criminal. Pero claro, ellos sabrán lo que hacen en función a las necesidades políticas que tienen. Ponelo al analista Alberto Bonadona, que de economía sabe un montón. Dale. Se está desacelerando el crecimiento de Bolivia y claro, y se ve también con lo que ocurre con el litio, ¿no? 1.000 millones de inversión y prácticamente no se produce litio y no se va a exportar litio en Bolivia, yo diría, en unos buenos años. Las cosas que puede hacer el gobierno en los hechos no las quiere hacer. Ejemplo, para impulsar algunos sectores en el campo agropecuario requeriría hacerse unas alianzas público-privadas. Se puede pensar en que podría generar una gran cantidad de recursos dándole un mayor impulso al turismo, por ejemplo. Pero no se hace gran cosa, o sea, se sigue pensando que BOA va a traer a todas las personas en el mundo que quieren venir a Bolivia, lo cual es pues ilusorio, no hay tal. Yo creo que, y esto por el desempleo que hay, no estoy hablando del empleo en la informalidad, sino en el empleo productivo que sea bien remunerado, dignamente. Eso no se está generando en Bolivia. Y por lo tanto eso refleja que hay una dinámica cada vez menor en la economía nacional. Es gravísimo todo esto. Pero aún así, hay que aumentar. ¿Qué me importa a mí cómo vivan los ricos chupasangre que se van a viajar a Miami? Por eso nos va como nos va. ¿Sabes por qué? Porque lo que determina el estado de la economía es el resentimiento de mucha gente y lo que le canta los huevos a los del gobierno, porque no son ellos los que arriesgan la plata ajena. Vámonos al corte, ahorita venimos. La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros 2 meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy Bolden, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Niños. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certezas para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando, Santa Cruz.